Buenas tardes, amigos, y bienvenidos un día más al Aula de Salud de Torrelavega, a la cuarta sesión, en la que vamos a hablar principalmente del envejecimiento saludable de mayores. Y para ello nadie mejor que el invitado que hoy tenemos. Hoy hablamos con la doctora María Antonia Mora. María Antonia Mora, además de ser la directora general del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, del ICAS, en este momento, y haber ocupado en la administración social y sanitaria de esta región cargos importantes durante muchos años, es eso y mucho más. Es un médico de familia que ha actuado por la zona pasiega y por Toranzo durante muchísimos años. Es una mujer profesionalmente que profesionalmente tiene el cariño, la admiración, el respeto de mucha gente. Porque esta mujer ha hecho de todo. Ha sido el médico, el amigo, la que fregaba, es decir, ella cuando llegaba a una casa hacía, a ver un enfermo, hacía todo lo que habría, lo que sería necesario hacer. Es un médico de los de siempre, un médico de esos que tenemos cerca y de que forma parte de nuestra vida, de nuestra familia. Buenas tardes, María Antonia, y muy bienvenida a este aula de salud. Gracias, muchas gracias, y un poco exagerada la presentación, pero gracias. No, es verdad, porque resulta que, por otro lado, esto es una información que recogemos de los pacientes y que conocemos a María Antonia desde hace ya bastante tiempo, y además, dentro de sus funciones actuales en el Servicio Cántabro, en el ICAS, en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, pues conviven diferentes sensibilidades sociales y políticas, y la verdad es que conviven de una forma armoniosa gracias a la labor de gente como María Antonia, que también tiene la admiración, el respeto del sector en general, y hay alguna gente más. Entonces, ha sido una suerte para todos nosotros que en este momento, esta pandemia, la hayamos afrontado con una persona con el bagaje y la experiencia que tiene María Antonia. Dicho esto, ahora toca hablar de envejecimiento saludable, que es para lo que nos trae aquí. Si me permites, voy a leer una definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre todo esto. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. ¿Nos puedes traducir este concepto, María Antonia? Sí, como veis, para empezar ahí ya se habla de envejecimiento activo, que es algo más que el envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable está ligado solamente o sobre todo a lo físico, al mantenimiento físico. El envejecimiento activo tiene más pilares, es decir, por supuesto necesita de un buenos cuidados y unas buenas condiciones físicas, o las mejores, físicas y psíquicas, pero necesita además también otros pilares en los que apoyarse, y esos pilares son la seguridad, por supuesto. La persona para estar saludable, para sentirse bien, tiene que sentirse segura en todos los aspectos, y aparte de eso, la persona tiene que ser participativa, tiene que participar socialmente, y para ello, añadiendo, y como necesidad obligada, tiene que seguir un proceso de aprendizaje ininterrumpido. Bueno, pues profundizando un poco más en este tema, nosotros, yo soy una persona mayor de más de 70 años, y el concepto que tengo es que a medida que envejecemos vamos siendo, por digamos, un saco de quejas, de lamentos, de todo esto. ¿Cómo combina una cosa con otra? A ver, yo creo que primero, la vejez no está unida a enfermedad necesariamente. Para empezar, dentro del colectivo de personas que las podemos llamar personas mayores, que creo que es un concepto más adecuado, además es tan amplio el abanico, es decir, desde una persona de 65 años a una persona de 100,
o más de 100 que hay ahora, es que hay tantas diferencias, no solamente de edad, lógicamente físicas, psíquicas, de cultura, de conocimientos, de todo, que englobar ya a un colectivo tan grande en una definición concreta ya es complicado. Pero aparte de eso, yo creo que el envejecimiento no es necesariamente enfermedad, no es en absoluto enfermedad. Otra cosa es que, lógicamente, con la edad, el envejecimiento empieza desde que nacemos. O sea, desde que nacemos maduramos, vamos creciendo, todo lo que crece está necesariamente envejeciendo desde ese momento. Claro. Pero una vez que se alcanza la plenitud de una persona y de plenitud de facultades, que eso además es individual, porque de forma general podemos decir, o se dice que alrededor de los 60-65 años puede ser cuando se inicia ya, digamos, el declinar de esa plenitud. Pero esto es individual. Hay personas, por supuesto, de 65 años súper activas y muy mejor físicamente que otra de 50, y al revés. Hay personas de 50 que ya quisieran ser como otro de 70. Pero eso es lo primero que quería decir. O sea, vejez o edad y achaques no tiene nada que ver. Y además la vejez tiene una cosa buena, y es que se suele encajar mejor, es decir, tenemos más madurez, con lo cual podemos encajar mejor los reveses de la vida. Y desde luego lo que tenemos que aprender es que tenemos que tener la mejor salud física dentro de lo posible, sabiendo que hay una realidad biológica que no podemos evitar y que además está el azar, que nos puede tocar en esta vida de todo. Y luego tenemos que asumir la responsabilidad del resto, cuidarlo nosotros. Ya, para profundizar un poco más, se dice, tú has hablado de una edad de 60 años en la que se puede empezar a hacer el declive. Es cierto que en algunos aspectos se nota y se nota claramente, en otros no tanto y en otros nada. Lo digo por experiencia propia. Pero claro, hoy la expectativa, seguramente cuando esto se definió, las expectativas de vida no son las que son hoy. Y no es lo mismo una persona de 60 años que una de 70, que una de 80, que una de 90, porque vemos en los centros de mayores y vemos en excursiones, vemos por ahí gente de 90 años. Claro. ¿Podrías establecer de alguna forma unos periodos o unos ciclos de edad y algunas diferencias entre ellas que puedan ser desde un punto de vista médico, las que de alguna forma marquen una pauta de comportamiento? Yo creo que lo primero es tener claro que no es un grupo homogéneo. Es decir, de los 65 años claro, en adelante, la diversidad de las situaciones individuales y colectivas que puede haber por grupos en las personas van a ser muy diferentes. Luego, teniendo en claro, además, que luego hay una respuesta individual. Cada persona vive, enferma y todo de forma individual. No hay. Pero bueno, estableciendo un poco parámetros, yo creo que las condiciones de vida, la tecnología, los cuidados de la vida moderna, la seguridad que proporciona la vida moderna, sobre todo en las sociedades occidentales, hace que la esperanza de vida ahora mismo no tenga nada que ver con la de hace no tantos años. Es que ahora mismo la esperanza de vida en España, calculada según la tasa de mortalidad, está en más de 83 años. Es verdad que somos la tercera del mundo, por detrás solo nos ganan Japón y Suiza, creo. Es decir, que ahora mismo hablar de envejecimiento, lo mismo que se hablaba hace 15 años pues, y hace 20, pues no tiene nada que ver, porque la esperanza de vida ha ido cambiando. Sí. Y en lo que tú decías, ahora hay muchas personas mayores, afortunadamente, lo cual es una suerte. El envejecimiento es una suerte, es un éxito de la vida moderna. Y ahora vemos a personas muy mayores y muchas, pero también es verdad que autónomas durante mucho más tiempo. Claro, pero fíjate, para que nos concretes un poco más. Sí. La parte física, la parte de ejercicio físico, es decir, establecemos como punto de partida los 60 años. Si vamos separando o estableciendo décadas para ir evolucionando, ¿qué pautas dirías tú que son las recomendables en cada una de esos ciclos?
vuelve a ser difícil establecer pautas concretas y separadas y que afecten a un colectivo. Sí, pero muy genéricas. Es decir, de forma general, yo diría, por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomienda, y eso desde luego no hará daño a nadie, es caminar más o menos 30 minutos todos los días, hacer ejercicios más que ejercicios, juegos que no impliquen esfuerzo físico, como puede ser la petanca, la bicicleta, en ritmos suaves, es decir, ejercicios en nadar. Eso podría ser válido para todo, hasta para una persona que tenga una inmovilidad física, que también necesita hacer algún tipo de ejercicio para mantenerse sus cualidades mejores. Pero claro, es todo relativo, porque una persona de 65 años o de 70, que toda la vida ha sido deportista, que toda la vida ha mantenido hábitos de entrenamiento y tal, por supuesto que sabe mejor que yo lo que tiene que hacer y lo que tiene que seguir haciendo. Distinto es la persona sedentaria, que de repente no hace ejercicio y de repente quiere empezar. Pues tiene que tener mucho cuidado. Claro, no es lo mismo a los 20 años tú puedes hacer esfuerzos y tu cuerpo puede ser capaz de contrarrestar ese esfuerzo inoportuno o inadecuado. A partir de los 65 o 70, si no estás acostumbrado, pues a lo mejor te encuentras con un sustito, como nos pasa a veces, personas que hay que evacuar o que porque han hecho un esfuerzo no adecuado. Entonces, podemos decir, bueno, hay un capítulo en este aspecto que es importante y es la alimentación. Las personas que vamos cumpliendo años seguimos teniendo un apetito, algunos somos dragoncetes, pero a veces se nos olvida beber. Sí. Un poco, ¿qué podrías decir sí, es que en cuidado de este tipo? Es verdad que la sed es un reflejo que se va perdiendo con la edad. Es decir, cuanto más edades tenemos menos sed, sentimos menos la sed. Y además, no solamente sentimos menos la sed, sino que cuando bebemos nos saciamos enseguida. Parece que bebemos un traguito y ya nuestra sed se ha apaciguado. No nos da síntomas, cosa que en otras edades sí da. Y sin embargo es necesario beber, porque una persona mayor, y cuanto más mayor seas, tiene que mantener una hidratación adecuada, porque necesita cuidar sus riñones, necesita cuidar su ritmo digestivo, o sea, necesita cuidarse un poco más que en otras edades. Y desde luego aquí el agua, el beber, y cuando hablo de beber digo agua, fundamentalmente, o bueno, también zumos de otro tipo, pero en principio agua, es una necesidad que una persona con la edad tiene que sentir como una obligación, casi como un medicamento a tomar. Es un alimento que no tiene valor calórico, pero es necesario, es decir, necesario e imprescindible. Y en principio, en términos generales, parece que se acepta que las personas a partir de los 65 o si no hacemos ejercicio con vida normal, pues deberíamos beber entre litro y litro y medio de líquido al día. Por supuesto, si hacemos ejercicio o hace calor o estamos en una situación estresante, más. Y nunca podemos esperar o no debemos esperar a tener sed, por lo que digo, porque la sed cuando aparece ya está indicando que estás deshidratado. Y con la alimentación, yo no estoy un poco de acuerdo contigo. Es verdad que en ciertas edades se mantiene el apetito y sobre todo hay más sedentarismo que en otras edades y se tiende a engordar más fácil porque el ritmo también metabólico es más bajo. Pero también es verdad que con la edad, y cuanto más edad se tiene mejor, se tiende a comer menos y se come más despacio porque se mastica peor, se sacia primero y es muy frecuente que haya personas mayores, sobre todo los más longevos, que acaban teniendo poco apetito o incluso poco alimentados porque no se sacian o se cansan enseguida. Claro, de eso está la diferencia. No es lo mismo una persona de 60, 70 años que una de 90, evidentemente. Entonces, de lo que has dicho, podemos decir que envejecer saludable, envejecer de una forma ordenada, es hacer en cada momento lo que el cuerpo te va pidiendo, siempre obligándote a hacer un poquito de ejercicio, comer de una forma moderada y obligarte a beber. Podríamos resumir que esto es así y que va con los años va evolucionando. Efectivamente, mantenerte activo físicamente, activo intelectualmente, si puedes, activo intelectualmente, comer adecuadamente, por lo menos llevar una dieta completa, beber adecuadamente
Y eso es lo fundamental. Lo demás, si mantenemos una actitud positiva ante la vida, que esa también se trabaja, yo creo que viene un poco más rodado, independientemente, digo, de la suerte que todos tenemos que tener ahí. El azar juega un papel importante. Claro, esa es la parte digamos, que del envejecimiento mental, de cómo las personas con los años también nos vamos radicalizando más en algunos aspectos, somos menos abiertas a otro tipo de cosas, somos seguramente menos participativos, es decir, nos van ocurriendo cosas y hay que paliar esas cosas. ¿Cómo podemos hacerlo, María Antonia? Pues yo creo que, yo creo que todo el mundo envejecemos un poco como vivimos. Es decir, es una actitud que hay que mantener. Es verdad que no se pasa de, salvo que haya un trauma, algo que haya marcado un antes y un después, las cosas no suceden de repente, van sucediendo poco a poco. Si tú poco a poco vas dejando tus relaciones sociales, si poco a poco te estás yendo de las redes donde te mueves, si poco a poco te vas aislando, luego cada vez te es más difícil llegar. Por eso es fundamental mantener los contactos, mantener la participación y mantener la responsabilidad sobre tu vida también, porque mantenerse activo, con un envejecimiento activo y saludable, es responsabilidad nuestra también. No es solo que nos den, sino tenemos que ser responsables y tomar las riendas de nuestra propia vida en todos los sentidos. Y la participación social es necesaria para mantener una buena salud física y mental. Claro, además fíjate que los tiempos que nos está tocando vivir, la tecnología ha evolucionado tremendamente, los usos sociales han cambiado, evidentemente, de cuando tú y yo estudiábamos, bueno, yo antes que tú, bastante, las cosas han cambiado totalmente. ¿Cómo adaptarnos en el tiempo? ¿Cuál debe ser, qué recomiendas tú que debe ser la actitud de cada uno a medida que vamos envejeciendo? Yo creo que la actitud, me parece a mí que debe ser de mantener la curiosidad y mantener el interés. Es decir, aprender, tener curiosidad por las cosas te lleva a querer aprenderlas. Tampoco necesitas aprender de todo, sobre todo hay que evitar la ansiedad, no necesitas saber de todo, pero saber las cosas que te interesan o que te pueden ser beneficiosas. Y luego buscar ayuda, buscar a tu alrededor, desde los entornos familiares o entornos sociales que tienes cerca, que pueden enseñarte o decirte dónde puedes adquirir determinados conocimientos, o incluso te pueden enseñar a manejar tecnologías, o incluso entornos formativos concretos que tienes a tu alrededor, de los centros de mayores, centros cívicos, tutoriales. Yo creo que hay posibilidades ahí, pero sobre todo es fundamental mantener el interés. Y para mantener el interés yo creo que es fundamental mantener contacto social con un entorno que te aporte, y eso hay que trabajarlo. Y necesita esfuerzo personal también. Más bien cuanto entorno, sí. Porque ahora mismo se está debatiendo mucho el trabajo de las residencias de mayores. Miren, las residencias de mayores, antiguamente los asilos, se ubicaban en un sitio, la gente, llegado a un momento determinado de su vida, y cada vez es más, va a esos sitios, y ahora mismo el concepto que ellos están manejando, que María Antonia está y su gente está manejando, es que no, eso ya no es. Hay que situar a los mayores lo más cerca de su ambiente, de su medio, en un sitio focalizado, un poco. ¿Esa es la idea? A ver, yo creo que la idea es efectivamente buscar la realidad de la persona, preguntando a la persona lo que quiere. Es decir, más que hacer por las personas, hacer con las personas. O sea, un poco dirigir la actividad a lo que la persona desea y quiere. Porque claro, hacer las cosas y darlas por hecho, te puedes encontrar con sorpresas de que a lo mejor luego no es lo que la persona quiere. Por eso entendemos que la participación social es eso. No solo recibir, la participación es decidir lo que quiero, influir en lo que quiero, expresar mis voluntades. Eso es la participación. Y yo creo que es obligatorio que la sociedad, desde luego los poderes públicos, tengan que atender a esta realidad, que además ahora es exigible, se va a exigir por
por obligación, porque al final las administraciones, los gobiernos, a ver, les vota la gente o les votamos la gente. El colectivo de personas mayores que decimos antes que es tan amplio, precisamente es muy amplio, pero es muy numeroso. Influyente. U orientas lo que tú quieres hacer, las políticas que tú quieres hacer, contando con ellos y contando con lo que ellos quieren, o te vas a llevar sorpresas desagradables. Pero es que además no tiene sentido, porque el sentido de la política, el sentido del ejercer de la administración es atender a las necesidades de la gente, no imponerlas ni llevarlas. Y el tema es que es un momento de cambio que lleva a reevaluaciones de muchas dinámicas y de muchos conceptos que antes teníamos como preestablecidos fijos. Sí, pero fíjate, estamos hablando concretamente de mayores, del envejecimiento activo y saludable. Entonces, cada día la expectativa de vida va aumentando. Entonces, cuando nosotros éramos niños, nuestros abuelos se morían en casa y nuestras madres cuidaban de los abuelos. A medida que la mujer os habéis ido incorporando al mundo, afortunadamente, al mundo laboral y habéis tenido tomando más responsabilidades, hoy en día eso ya es francamente difícil. Pero además es francamente difícil porque la expectativa de vida pues ha aumentado mucho. Entonces, hoy en día una persona se puede jubilar y tener unas capacidades físicas e intelectuales perfectas, lo que no ocurría antes, porque ya era, digamos, que en el final de su vida. Y hoy en día, pues desde que dejas de ser activo hasta que la expectativa de vida dice que es la media, pasan 20 años. 20 años son muchos 20 y tantos, años. Sí. Entonces, un poco lo que se está viendo es, primero, mientras podamos valernos por nosotros mismos en nuestra casa, con nuestros medios. Después, quizás en nuestra casa con un poco de ayuda. Y después, que seamos dependientes con mucha ayuda y en residencias. Un poco, María Antonia, ¿hacia dónde vamos? ¿Ese es el camino? Es que ese es el camino, que tendrá que, en un abanico de necesidades y en un abanico de ofertas y de posibilidades. Habrá que atender muchísimas más cosas de las que se atienden hoy en el domicilio y en el entorno de la persona. Hay que revisar el modelo de atención residencial, porque significa que una persona puede vivir en una residencia o puede 20 años de su vida, y tiene que ser una vida de calidad, una vida de calidad en todos los sentidos, es decir, capacidad de decidir, de participar, etcétera. Con lo cual las instituciones, tal como estaban pensadas hasta ahora, tienen también que adaptarse. O sea, el modelo está en revisión constante y desde luego va a ser necesariamente amplio y diferenciado. No habrá una respuesta, habrá muchas respuestas a diferentes necesidades. O sea, no hay un patrón. No hay un patrón único. Hay un patrón de efectivamente buscar la calidad y para atender las necesidades de la persona tal como la persona quiere y manteniendo una calidad de vida, y eso hace que el patrón de atención tenga que ser muy diverso, porque no todas las personas somos iguales ni las necesidades son las mismas. Y está claro que es así. Y además teniendo en cuenta que eso que pudiera ser en principio pensar eso es muy caro, no, hay que transformarlo en algo rentable para la sociedad. De hecho lo es. Que las personas mayores sean activas durante más tiempo es rentable para la sociedad, no solo por lo que aportan, por su experiencia, por su madurez y por el propio trabajo que pueden desarrollar, no remunerado, no sujeto a actividad laboral reglada, pero que aportan, además luego del trabajo que se puede generar y que se va a generar necesariamente para cubrir todas esas necesidades que se van a manifestar a lo largo de la vida. Eso va a generar empleo, va a generar gasto, va a generar movimiento económico, en definitiva. Ya, pero llegando a un terreno más, concretando un poco más, está claro que la forma de vida de una persona de San Pedro del Romeral, donde tú has sido muchos años médico por esa zona, es un estilo de vida. Y de Santander ciudad o del entorno de la bahía es completamente otro. ¿Estáis pensando en la administración en adecuar la ayuda en función de esa necesidad? Es que es necesario hacerla, pero más que por el lugar,
donde vivas, Sí, lo que te digo, no es el por lugar, la tipología de personas, porque Sí. una persona que vive en San Pedro del Romeral hoy puede tener una calidad de vida y unas posibilidades en su entorno, porque tiene una familia, porque tiene muchos a su alrededor que le puedan ayudar a moverse, que puede tener una calidad de vida altísima y no necesitar demasiada ayuda. Y sin embargo, una persona que viva en el entorno de la bahía, en el entorno de Torrelavega, en un piso que no tiene ascensor, que no tiene escaleras y tal, puede estar más aislada que el que vive en un entorno rural. Por eso yo creo que es que no queda más remedio que analizar las diferentes situaciones, y las respuestas tienen que ser adaptadas, es decir, tienen que ser diferentes y adaptadas, y tenemos que trabajar en ese sentido, con la gente, pero con lo que la gente quiere. O sea, que ya no podemos, en el futuro... No hay un patrón único. No hay un patrón. No hay un patrón único. Puede haber residencias pequeñas, residencias grandes. Modelos de vida. Gente que se va primero, gente que se va después. Un poco adaptarlo a la circunstancia de cada uno. Efectivamente. Y es labor de la Administración, pues, garantizar... Dentro de las posibilidades, eso. Por cierto, hablamos de posibilidades. Una de las quejas que yo siempre que hablo con la gente del ICAS, sobre todo con Julio Soto, con el director de Asuntos Sociales, es la falta de dinero para hacer las políticas que se proyectan. Sí, bueno, pero yo creo que eso no es solo común a los servicios sociales. Es verdad que los servicios sociales aún están en fase de desarrollo, falta mucho por hacer. O sea, lo que estamos hablando de necesidad de las personas y de derechos de las personas se tiene que transformar en realidad, y para eso, lógicamente, necesitas presupuesto. Y para eso nos lo tenemos que creer de verdad, porque solo creyéndolo de verdad vamos a exigir que se cumpla de verdad, y eso va a condicionar que también se financie de verdad. Yo creo que se ha avanzado mucho, no tiene nada que ver los servicios sociales de ahora con los de hace unos años en cuanto a posibilidades y en cuanto a medios, y en ese camino tiene que seguir. Es decir, los servicios sociales tienen que avanzar en derechos, y en derechos subjetivos de la persona, que no puede ir para atrás, tiene que ir hacia adelante, y eso va a requerir más financiación, seguro. Claro, fíjate, los servicios sociales, dices tú, tienen que ir hacia adelante y están evolucionando. Ciertamente, en pocos años están evolucionando de una forma tremenda. De la anterior etapa a la que tú tuviste responsabilidades en servicios sociales, hoy ha cambiado. Incluso durante la pandemia ha cambiado. Y gracias a Dios va evolucionando, y evolucionando positivamente, porque una de las respuestas buenas que ha tenido la sociedad, a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que ha ocurrido en las residencias, de las que un poco deberíamos de hablar, durante toda esta pandemia, ha sido que tenemos unos servicios sociales razonablemente buenos. María Antonia, ¿cómo se ha vivido desde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales la pandemia en las residencias? Pues se ha vivido con muchísimo estrés, como creo que no puede ser de otra manera con lo que ha sucedido. Esto ha sido un terremoto para toda la sociedad, no solamente para nosotros, para toda Cantabria, para todo el país, para todo el mundo, y con mucha preocupación. Es decir, lo que está claro es que la aparición de una pandemia nueva, porque era nueva, a pesar de que hacía unos meses que oíamos que en China, pero bueno, siempre pensábamos que a pesar de la globalización seguía estando China, y sobre todo teniendo la experiencia previa, ¿os acordáis de la gripe aviar, que también iba a llegar y luego no llegó? Bueno, parecía que se iba a quedar allí. Y luego el desconocimiento de lo que iba a ser, de lo que iba a significar, pues se ha vivido con preocupación. No estábamos preparados ni como servicios sociales, ni como país, ni como sanidad, ni como nación, ni como comunidad europea, y creo que el mundo no estaba preparado para esta pandemia, y además con un desconocimiento de lo que iba a suceder. Yo creo que ahora mismo los comportamientos y las instrucciones y lo que está sucediendo ahora, ya no solo por la vacunación, sino las medidas de seguridad, la manera de relacionarnos y tal, la hemos aprendido. Ha sido un máster acelerado, pero un máster acelerado que nos ha dado mucho conocimiento que no teníamos al inicio, y eso también, cuando una cosa la desconoces, el estrés que genera, la preocupación que genera y el problema que genera es mucho mayor. Cuando ya la conoces, digamos que aprendes a controlarla, o al menos a situarla mejor para luchar contra ella, ¿no? Ya, ciertamente lo que dices es así, pero mira, la gente mayor
Y la gente en su casa, en este momento, tiene la percepción de que las residencias no han estado lo suficientemente, de mayores, no han estado lo suficientemente bien atendidas y protegidas, y que si bien la labor de los servicios sociales del Gobierno de Cantabria, o del Estado en general, han sido razonablemente buenos dentro de las posibilidades, no tanto los sanitarios. Yo creo, esto lo hemos hablado alguna vez, y yo entiendo que haya preocupación, que ha habido preocupación, entiendo que ha habido esas sensaciones de falta de atención o de atención inadecuada, pero creo que el comportamiento de las entidades, de las organizaciones, tanto las entidades de residencia como las organizaciones sociales y sanitarias, yo creo que han dado una respuesta bastante buena o bastante aceptable si nos comparamos con lo que ha sucedido a nuestro alrededor, en nuestro país y en el mundo. Es decir, nuestra afectación en las residencias, sobre todo, fue al inicio, cuando no sabíamos, cuando no estábamos preparados, cuando no teníamos medios diferentes. La segunda ola en las residencias ya fue muchísimo menor porque ya aprendimos a manejarla y además se atendía también sanitariamente de otra manera, y la tercera ola ha sido mucho menor. Ahora ya con las vacunaciones, digamos que el problema, si no está subsanado, al menos está controlado. Pero yo creo que el tema es que las organizaciones todas, y también la sanidad y los servicios sociales, lo mismo que el resto del mundo, es que se han sometido a un tsunami de toma de decisiones rápidas, pero además cambiantes, que no ha sido fácil. No ha sido fácil, y en un contexto además que faltaban medios y faltaban profesionales también incluso. Ya, pero en condiciones normales, María Antonia, las residencias de mayores, o sea, el médico es el médico, tu médico es tu médico, y tu hogar, cuando vas a una residencia de mayores, es la residencia de mayores. Entonces tú tienes derecho a una atención médica como la tendrías en tu casa. En tu domicilio. Entonces, eso no siempre es así, ni antes de la pandemia y mucho menos en la pandemia. ¿Qué se está haciendo por eso? Porque eso sí que es muy importante. A ver, mira, los médicos, los pacientes, los usuarios, las personas que viven... Habla como médico. Como médico. Las personas que viven en una residencia, yo he estado trabajando en un centro de salud y tenía una residencia además a mi cargo, concretamente la de San Vicente de Toranzo. Sí. A ver, yo creo que primero no se puede generalizar, habrá sitios y profesionales que han actuado de una manera o de otra, pero los usuarios, las personas que viven en la residencia tienen un profesional asignado en su centro de salud, igual que la que vive en su domicilio. Yo no tengo conciencia de verdad, y lo digo con sinceridad, de haber atendido menos a las personas que vivían en residencia que las que tenían en domicilio, que las que estaban en domicilio, porque a veces me resultaba más fácil ir a una residencia y ver a varios al tiempo que no ir a varios domicilios. También es verdad que a veces pasa, y pasa mucho, que en las residencias se tiende, o muchas veces se tiende, por el hecho de estar en la residencia, ya que el médico está allí, pues lo del polla que cuando vas a un domicilio, ¿no? Pues ves a todos. No siempre se puede. No siempre se puede. Hay veces que las personas, aunque viven en las residencias, de la misma manera que son capaces de ir a la peluquería, son capaces de salir a tomar un café, son capaces de muchas de tal, pueden salir también al centro de salud, pueden acudir a su médico, a su enfermera, a su trabajador social. Yo creo que no se puede generalizar. Lo que pasa es que muchas veces pasa, es verdad, que la atención, en las residencias se concentran, digamos, eso mucha gente mayor, pero es verdad que se concentra mucha gente con unas condiciones de salud precarias, sí, precarias, claro, y muchos, sí. efectivamente muchos en la misma residencia, pero es verdad que todos los médicos en su cupo tienen un porcentaje de personas mayores. Habría que ver, para saber esto así realmente, es muy fácil decir de las residencias, habría que comparar con los que estaban en su casa y no se podían mover y tal, cómo dicen que se han sido atendidos o no, si mejor o peor. Yo creo que es relativo en cualquier caso y no generalizable. Yo creo que ha habido profesionales y residencias que nos dicen que han funcionado fenomenal, por otro lado hay otros que hay quejas, ha habido temporadas, dependiendo del profesional que les tocaba o no. Yo creo que no se puede generalizar y además en un contexto, ya te digo, que es complicado. Claro, tú lo has puesto muy bien y... Sí. Lo has explicado muy bien porque depende de muchos factores. Claro. Y como depende de tantos factores, hay que unificar un criterio, de forma que los profesionales tengan un criterio claro de actuación. Es decir, no puede haber... el médico es el médico y el médico es el que
es el que te ve, el que prescribe y es el que toma la decisión. De acuerdo. Pero tiene que haber unos criterios técnicos, unos criterios médicos para evaluar determinados comportamientos. Y no puede ser, y esto yo creo que es una lección que esto nos va a dar, o nos ha dado, que haya criterios diferentes en una zona o en otro, o en un profesional o en otro. Y entonces es responsabilidad vuestra, de las autoridades sociosanitarias, establecer los controles necesarios para que esto no ocurra, digo yo. A ver, yo creo que los protocolos, los criterios, los protocolos los hay, están establecidos. Otra cosa es que luego los que los llevan a efecto son personas y personas diversas y tienen que atenerse a protocolos, lógicamente, y si no, atenerse a la responsabilidad de no seguirlos. Pero independientemente de eso, que yo creo que el cumplimiento o no cumplimiento de esos protocolos o no es muy variable o es diferente, lo que está claro que es un modelo que estamos viendo o vemos todos que está siendo insuficiente. Eso es importante y hay que buscar soluciones. Y yo creo que en este momento se están buscando soluciones. Y sé fehacientemente que el Servicio de Salud, es verdad que nos hemos reunido con ellos, hemos tenido reuniones de coordinación sociosanitaria para plantearnos todas estas necesidades que los centros tienen y que hay que contar también con las entidades de residencias y buscar alternativas que no son fáciles de encontrar, seguro, pero ¿no? que se están buscando y se está trabajando en ello, cómo promover las visitas en los centros, cómo promover qué personales o qué tipo de personal tiene que ser asignado, qué personal tiene que contar los centros, pero además ahora con la dificultad añadida de que hay un contexto general de déficit de profesionales. Es decir, ahora mismo tenemos falta de profesionales sanitarios en el propio servicio de salud, ya no solo en las residencias, con lo cual el momento es complicado, pero habrá que abordarle con lo que tenemos. Y yo creo que no es que lo diga como creencia, estoy convencida, estoy segura, porque lo he vivido y he tenido alguna reunión en ese sentido, que se está en ello. Se está trabajando en buscar soluciones más satisfactorias a la atención sanitaria actual. Eso nos deja al colectivo de mayores tranquilo, a los familiares que tienen gente en la residencia, porque una persona como la doctora María Antonia Mora, que además de ser médico tiene altas responsabilidades políticas en materia social en nuestra región, reconocer que ahí hay un problema que hay que mejorar y que se está trabajando en ello, pues nos da lugar a una esperanza. Pero además de esto hay otra cosa, María Antonia, que a la gente mayor la tiene muy preocupada, a la gente en general y a la gente mayor. Te lo pregunto como médico. Yo quiero ver a mi médico, yo voy poco al médico, pero cuando mi médico es el mío, y yo le quiero ver y quiero que me vea. Entonces llevamos un año que no vemos al médico. Sí, ya sé que en determinadas cosas sí el médico te ve, pero lo cierto es que no, que llamas, día te llamarán, no sé qué, el médico no te ve. El médico está ahí en una burbuja que tendrá que ser así, pero la queja que la gente que estamos en contacto directo con los mayores, que llamamos para ver cómo está y tal, ya, pero es que la médica no me ve, es que no, es que... ¿Eso cómo lo arreglamos? No lo sé, sinceramente, yo tampoco no conozco la realidad en este momento cómo está. Es verdad que hay una situación, ha habido y sigue habiendo una situación de riesgo COVID que todavía no ha desaparecido y desde luego lo de pensar ir al centro como se iba antes, a sentarte en una sala de espera allí, yo creo que es complicado de que esto pueda contemplarse así. Y luego es verdad que hay que analizar también la demanda, es decir, lo que no puede ser, ha habido unos años que había la demanda de atención sanitaria era ilimitada. Es decir, tú ibas al médico por todo cuando querías y 800.000 veces. Luego los cumplimientos ya veríamos. Y yo creo que eso hay que ponerlo en revisión, pues sobre todo en un contexto de déficit de profesionales, que hay que sacarles el máximo rendimiento y atender, probablemente priorizar atenciones. Y yo, sinceramente, por lo que yo hace mucho que no tengo la necesidad de ir al centro de salud y esto, y no sé, pero realmente en mi entorno, cuando lo que veo y con las personas, compañeros con los que trabajo, lo que me dicen es que tienen mucho trabajo. La demanda telefónica que hay ahora está siendo bestial, quizá excesiva.
quizá excesiva, porque la gente llama a veces por todo y para todo, y eso ocupa tiempo, y ocupa tiempo de un profesional. Un profesional que luego de hablar contigo puede decidir, hablando contigo, bueno, pues es que le tengo que ver necesariamente, pero efectivamente, ver a una persona induce menos a error que no verle. Pero hay que ver también las posibilidades de que eso ocurra en este momento. Yo creo que todavía la situación no va a permitir una vuelta a la normalidad, si entendemos por normalidad como era antes. Ya, entonces podemos decir también que quizás la situación nos está llevando a querer hablar mucho con el médico. No lo sé, quiero decir que no estoy ahora mismo trabajando en sanidad, con lo cual no puedo decirte, bueno, pero yo lo que hablo con mis compañeros es que lo que me dicen es que tienen 80, 90 llamadas en un día, es decir, que atender 90 llamadas telefónicas de responder a una persona las necesidades lleva mucho tiempo, es decir, que de demanda de atención hay, que la atención quieras que sea de otra manera o se pueda, no lo sé, pero quiero decir que estoy hablando también por lo que me cuentan, no lo vivo realmente, ni tampoco sé exactamente cómo es la situación real. La atención presencial en los pacientes es fundamental por la confianza que te da, es decir, al paciente le da mucha confianza ver al médico, es decir, muchas veces ya con ver al médico ya y contarle lo que te pasa, has andado la mitad del camino, porque ya, es verdad. Pero en una situación de inseguridad, sí, de seguridad y de déficit de profesionales, pues hay que priorizar. Pues a lo mejor resulta que hay que comerse cierto estrés de a ver qué me pasa o tal y canalizarlo de otra manera. Porque ir a lo de, bueno, voy al médico a ver qué me diga y si no es nada mejor, pues a lo mejor tienes que pararte un poco, observarte un poco, verte. O sea, igual las dinámicas de funcionamiento también tienen que cambiar, efectivamente. Y a lo mejor tenéis que hacer una labor pedagógica. Todos, yo creo que es una labor de todos. En eso, ¿no? Yo creo que es una labor de todos. Y tal, no ir al médico porque me duele el labor dedo, de todos, ¿no? Un poco todo eso. Bueno, entonces... Los medios tecnológicos también ahora, es decir, los medios virtuales, vale, no es lo mismo que ver una prueba, pero te dan mucha, ya no solo hablar por teléfono, hay muchas posibilidades de consulta virtual, de que te manden resultados por teléfono, que evita muchas consultas inútiles. Es decir, yo creo que los medios tecnológicos al servicio de la medicina están funcionando muchísimo. Y más van a aportar, y yo creo que por ahí hay que ir también. Sí, eso es importante. Entonces, claro. Señores, la situación es la que es. Estamos en una etapa COVID en la que hay que proteger a los profesionales y a los pacientes, y que la única forma de protegerles es mantener la distancia social, que cuando una persona necesita realmente atención presencial la va a tener. Y bueno, pues si nos duele un poco la cabeza, pues igual tomando una aspirina lo solucionamos. Es decir, tampoco saturemos las consultas médicas con cosas que no son tan importantes. Y cuando sean importantes, insistan en que les vea el médico, que es algo a lo que tenemos derecho y que los médicos están en ellos. Sin embargo, has dicho una cosa que a mí me resulta un poco paradójica. En estos tiempos en el que todo ha avanzado muchísimo, en que nuestra calidad de vida ha mejorado sustancialmente, en que la calidad asistencial en este país ha mejorado tremendamente, en que la sanidad es mucho mayor, en la que tiene más medios, estamos hablando de falta de profesionales. ¿No te parece paradójico? Sí, pero es una realidad. Es decir, a ver, el tema es que en nuestro país... la explosión de los hospitales, la generación, la creación de grandes hospitales, de grandes instituciones sanitarias, fue el boom a partir de los años 60. Entonces, la incorporación de profesionales fue máxima ahí. ¿Qué ha pasado? Que a todos los profesionales les ha tocado ya jubilarse, pero todos tenían un perfil casi parecido de edad. Luego hubo otro boom de incorporación que hubo incluso unos años, yo me acuerdo de los años 80,
aproximadamente a los años 90, que incluso hubo un paro médico importante, había muchos profesionales en paro. Sí, que se fueron fuera de España. No, o se quedaban aquí pero no tenían trabajo, porque no se creaban plazas de MIR suficientes, porque los hospitales estaban saturados y tampoco sus plazas estaban ocupadas por profesionales y no necesitaban, quizá lo que hubo es una previsión insuficiente. El tema es que, claro, un médico o un profesional no se forma en 2 días. Es decir, la carrera ya son 6 años, más los años, más el MIR obligatorio se transforma en otros 3 o 4 como mínimo. Es decir, ya son 10 años como mínimo para formar a un profesional. Pero claro, es verdad que formar a un profesional no es solo decir abrir la universidad y que vengan a estudiar, tienen que tener la capacidad de poder hacer prácticas, la capacidad de poder luego realizar la residencia en un sitio donde aprendan y donde se les enseñe. O sea, es complicado, pero está claro que esa es una realidad. Y se calcula, lo que dicen ahora, que hasta el año 25, más o menos, que digamos que se ha ido aumentando ya las personas que van entrando y formándose otra vez, se calcula que va a haber un déficit, por lo menos hasta el año 25 vamos a sufrir esta situación de déficit. Parece que luego ya está contemplado que se va a arreglar, pero esa es una realidad. Bueno, pues señores, tenemos que tener un poco de paciencia porque la realidad es esa. Sin embargo, sí constatamos que la atención sanitaria en este país en general sigue siendo muy buena. Yo particularmente creo que es muy buena. Claro, que también hay estamos hablando con la responsable del ICAS, de los servicios sanitarios que se prestan internamente en el ICAS. Y hablo de servicios sanitarios o sociosanitarios, las que prestan las auxiliares que trabajan en esos centros. Y yo creo que también hay una calidad suficientemente buena y fiable. ¿Es cierto? Sinceramente creo que sí. Y la prueba es la realidad. Lo que ha demostrado esta epidemia COVID es que los centros han respondido, los trabajadores, el esfuerzo de los trabajadores es lo que ha hecho al final el funcionamiento, ha contribuido a que la afectación de nuestras mayores en las residencias haya sido o no haya sido lo máximo que podía haber sido. Es decir, que ha sido bastante aceptable, iba a decir aceptable, pero nunca se puede aceptar una realidad que provoca enfermedad y fallecimientos en las personas, pero digamos que no haya tenido una explosión que podía haber originado un cataclismo en nuestras residencias. Y eso es porque funcionan bien y los trabajadores y las entidades están trabajando adecuadamente. Fíjense qué cosa más importante acaba de decir la directora general del ICAS, con la que yo estoy de acuerdo y que he venido defendiéndolo desde el principio de la pandemia, que la gente, los profesionales que trabajan en las residencias son gente cualificada, que trabaja bien y además con dedicación. Ahora lo han escuchado en sus palabras y eso nos da confianza y futuro, porque estos programas, este aula de salud, está hecho para que la gente conozca más de la salud y para generar confianza. Y no cabe duda que si alguien como ella, que conoce muy bien este mundo, desde la parte de gestión y desde la parte médica, dice algo como lo que acaba de decir, pues eso nos da mucha confianza. Bueno, María Antonia, 2 cuestiones más porque ya nos estamos pasando de tiempo. Tú y no quiero abusar de ti. Ya bastante has hecho con la agenda que tienes estar hoy con nosotros en este aula de salud. 2 cuestiones. La primera, vemos con preocupación todavía el futuro. Las vacunas van llegando muy despacio, pero van llegando. Bueno, parece que ahora han llegado más rápida, bueno, más fuerte pero esta aún semana. así es insuficiente. Sí. Seguramente tendremos que esperar un poco más a tener un nivel tal. Sobre todo, estamos hablando de la gente mayor, porque este programa, este aula de salud de hoy va muy dedicado a la gente mayor. Entonces, desde el minuto 1 hemos pedido prudencia, que ya llegaremos, que lo importante es llegar todos juntos. Que aunque las vacunas tarden un poco más, pues esperamos un poco más. Entonces, eso por una parte. ¿Cómo ves el futuro?
Yo creo que es muy esperanzador. Es decir, las vacunas, la prueba la tienes, lo que estaba diciendo ahora de las residencias. Ahora mismo hay casos cero en las residencias de mayores, pero en total, contando mayores discapacidad y centros de día, hay 8 casos activos en toda Cantabria. ¿En centros de mayores? No, en centros de mayores 0. Sí. 0. En residencias 0 en este momento. Entonces, de COVID. ¿dónde hay 8? Pero no, contando centros de discapacidad, centros de día, en total hay 8 casos activos, pero que además afortunadamente ninguno grave, todos bien. Es decir, eso todos tenemos claro que es gracias a las vacunas, es evidente. Es evidente. Con lo cual las vacunas, está claro que lo que decían los que saben del tema, los científicos, es que funcionan bien, y que yo creo que hace un año que empezó la pandemia, si hace un año nos hubieran dicho que a día de hoy, con todas las deficiencias que tiene la vacunación, teníamos ya vacuna y que hay millones de personas ya vacunadas, nos hubiera costado entenderlo, porque no parecía probable, y sin embargo lo tenemos y está ahí. Es verdad que no llega todo lo rápido que queremos, pero es que ha pasado un año. Es que ha pasado un año desde el primer momento. Bueno, mucho tiempo para la elaboración de unas vacunas y tal. No, eso ha sido rápido. Ha sido muy rápido. Esto hace un año no se lo esperaba nadie, que esto pudiera ser en un año. Con lo cual, esto ahora, claro, lógicamente, una vez que ya lo tienes, lo que quieres es que ya funcione. Yo creo que ahora ya nos dicen que las vacunas están llegando, afortunadamente, esta semana ya en más cantidades. Ya hoy viene en el periódico, habéis visto que se va a ensayar una vacunación, o hoy se ensaya una vacunación ya masiva. Con lo cual es esperable que la vacunación lleve eso, a vacunar a grandes masas de población en poco tiempo, y yo creo que la normalidad, no sé si total, pero una nueva normalidad, una forma de relacionarlos un poco parecida a la que teníamos antes, va a ser posible, y va a ser posible seguramente dentro de este año. Con lo cual... Bueno, dentro de este año. Entonces, nosotros recomendamos siempre prudencia. Vemos, por ejemplo, que has autorizado la apertura de centros de ICAS para determinadas actividades. Sí. Pero me gustaría que repitieses un poco lo que hemos estado hablando primero de prudencia y de qué, por qué se abren y para qué. Porque no es una cosa, ya está abierto, no. Eso es. Primero, no está reñido la prudencia con el dar servicios. Sí. Antes de los centros sociales de mayores se cerraron, y en su momento tuvimos mucha crítica social justamente por eso, y dijimos, bueno, vamos a darle un plazo. Calculábamos que la pandemia hubiera pasado hasta abril, lo más gordo, y efectivamente ha sido así, con lo cual el cálculo que hicimos no era tan malo. Bueno. Pero es que además hemos aprovechado, no ha sido tan malo, porque ahora es verdad que hay otra ola, pero no tiene nada que ver con la anterior. Y tus colegas dicen que llegará una siguiente. Seguro, y habrá más, pero ya no es lo mismo que antes, ni mucho menos. Y los medios de seguridad, las medidas de seguridad que tenemos son mayores, y el conocimiento también. Sabemos más medios, y los centros saben esto, y las actividades que se organicen van a ser actividades siempre seguras. Pero es que además hay que tener en cuenta que las necesidades de las personas, es lo que te decía antes, los centros de día, que eso sí que exigen un contacto mucho más cercano con el usuario, estuvieron cerrados con la pandemia, ¿os acordáis? En la primera, con el estado de alarma. Y en la segunda ola decidimos abrirlos, porque la gente se deterioraba. Se deterioraba muy rápido. Entonces los abrimos con mucho cuidado y con mucho miedo, porque decíamos a ver si va a haber una explosión de casos. Pues curiosamente no. Es decir, ha habido muy pocos casos de personas que se hayan afectado, de las que van a los centros de día, y son personas que van y vienen a su casa. Quiere decir que la gente es más responsable de lo que parece. Y con los centros sociales de mayores yo creo que pasa lo mismo. No son son salas de billar. Los centros sociales de mayores va gente sensata, va gente sensata, que va a cumplir con las medidas y tal, con lo cual yo creo que pueden usar los centros de mayores con seguridad, y se va a hacer así, y puede perfectamente compaginarse la seguridad con el uso adecuado y para actividades concretas, efectivamente, porque no se va a poder bailar, es evidente que no se va a poder hacer, y jugar a la baraja, pues seguramente no, a no ser que sea un grupo de convivientes, que cosas de este tipo. Pero con cualquier caso, además, los profesionales de los centros de mayores, tanto los centros mayores como la propia cafetería y tal, hemos aprovechado este tiempo que han estado cerrados, han estado preparando la apertura precisamente para
aumentar la seguridad y dar más valor a la atención en los centros sociales de mayores. Bueno, pues señores, yo creo que lo que nos está diciendo María Antonia es que prudencia y sentido común, que hay determinadas cosas que se pueden ir haciendo, pero siempre dentro de esos límites de eso, y que llegará el momento que todavía no ha llegado, que estemos suficientemente vacunados todos y que tengamos una tranquilidad, entre comillas, una seguridad que nos permita retomar usos anteriores. Pero, entre tanto, tranquilidad y mucha prudencia. Exactamente. No abusemos. Seguridad. No abusemos. Bueno, doctora, pues ha sido un placer tenerte aquí. Lo mismo te digo, muchas gracias. Y ya sabes que fuera del aula de salud tienes esta casa para lo que tú quieras. Que durante todo, yo tenía muchas ganas de que viniese María Antonia, que volviese María Antonia a la televisión otra vez. Esta vez ha sido con motivo del aula de salud. En noviembre estuvo en esta casa en momentos muy críticos recomendando prudencia. Ha estado siempre con nosotros, la estamos muy agradecida. El colectivo de mayores agradece tremendamente el gran trabajo, el esfuerzo que ha hecho el ICAS, que han hecho los servicios sociales del Gobierno de Cantabria, que la gente se ha sentido respaldada y protegida y que estamos en buenas manos. Tuya la última palabra, María Antonia. Nada, simplemente gracias a vosotros por estas actividades que creo que son importantes. La educación sanitaria, la información sanitaria, la información en general siempre es buena para las personas, para el aprendizaje necesario en ese envejecimiento activo que decimos que hay que prorrogar, y efectivamente yo simplemente es recomendar un poco de paciencia y sobre todo en relajarnos, pero manteniendo las medidas de seguridad podemos llegar a tener una vida de calidad seguramente similar a la que pretendíamos antes en poco tiempo. No quisiera terminar este aula de hoy sin reconocer pública y explícitamente la gran labor social y la gran preocupación, el desvelo que desde el Ayuntamiento de Torlavega se está haciendo por los temas sociales y sanitarios. La gente que vivimos en este entorno, en el entorno del Besaya, nos hemos sentido en todo momento muy bien acompañados. Muchas gracias, María Antonia. Gracias a ti, gracias a vosotros.